Hola, creo que tuvimos ahí una pequeña falla técnica, pero creo que ya todos me escuchan. Les comentaba que es un gusto estar con ustedes aquí hoy. Mi nombre es Ángela Citlali Lara Valencia y voy a estar coordinando esta sesión clínica gratuita que lleva por nombre Intervenciones de Enfermería en la Paciente Obstétrica Crítica. El día de hoy para mí es un gusto presentarles al licenciado. Ay, mm, ok, ya. El día de hoy para mí es un gusto presentar al licenciado Eduardo David Olivares Albor. Es el licenciado enfermero especialista del adulto mayor en estado crítico. Licenciado, buenas tardes, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Ok, bueno, pues solo para recordarles a todos nuestros colegas, a todo el gremio de enfermería, que si tienen alguna duda durante la ponencia, por favor escríbanos en nuestro chat de Facebook. Nosotros les estaremos dando respuesta. El licenciado contestará todas sus preguntas, todas sus dudas. Y bueno, antes de iniciar, me gustaría invitarlos al diplomado, a un diplomado que tenemos disponible. El diplomado que tenemos disponible para ustedes es el actuar de enfermería dentro del marco legal en México. Es un, es un diplomado que, bueno, tiene mucho contenido legal en el área de enfermería. Inicia el día 23 de septiembre del 2022, dura 7 meses y bueno, están todos cordialmente invitados para los que gusten inscribirse. Ahorita tenemos una promoción, si ustedes se inscriben antes del 22 de septiembre, únicamente pagan la mensualidad, no pagan la inscripción, pero de igual forma cualquier duda, cualquier sugerencia, nos pueden escribir a nuestro chat de WhatsApp y estaremos ahí dándole respuesta. Entonces, pues licenciado, no le quito más tiempo. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues nuevamente agradecer la invitación al Colegio Nacional de Peritos en Enfermería de la filial Coyoacán por la invitación a compartir este tema, pues nuevamente. Es la segunda ocasión que vamos a estar compartiendo con ustedes pues algún tema relacionado a esta parte de lo que básicamente es situaciones críticas en materia de salud. Y bueno, como pues parte introductoria a lo que es este tema de las intervenciones de enfermería en la paciente obstétrica crítica, tenemos que tener pues en consideración o tenemos que tener en mente una parte bastante importante, y esta situación importante es cuáles son las modificaciones, evidentemente desde el punto de vista fisiológico, cuáles son las modificaciones anatómicas que sufre una mujer durante el proceso de la gestación, ya que evidentemente ese tipo de situaciones pues va a agravar, va a comprometer o nos va a dificultar las actividades que nosotros tengamos que realizar con ella, tanto en la parte diagnóstica como en la parte de intervención, así como también inclusive en la parte de evaluación. Y bueno, para todo esto pues tenemos que recordar básicamente cuáles son algunos de estos cambios que se viven durante el proceso de la gestación para que podamos ir entendiendo cómo los mecanismos compensadores que en una persona pues no grávida básicamente se van a presentar. Esto como cual puede ser una situación es bastante sencilla desde el punto de vista hemodinámico. Cuando nosotros tenemos pacientes en estados críticos, pues básicamente estamos hablando que hay una disregulación en algún aparato, sistema, tejido u órgano que básicamente no permite que la persona trabaje de forma normal. Entonces, vamos a centrar cada una de estas situaciones evidentemente en cada uno de estos sistemas. Por ejemplo, ¿cuáles son las modificaciones que se dan en el sistema cardiovascular? El incremento de la volemia, cómo se comporta el patrón hemodinámico, qué pasa con el índice de resistencias vasculares, qué pasa con las resistencias vasculares sistémicas, qué pasa con el gasto cardíaco, el índice cardíaco, entre muchas otras situaciones. Y bueno, precisamente esto es lo que nos va a complicar ciertamente las actividades que nosotros podamos desarrollar con cada una de estas pacientes. Es decir, inclusive la exploración física, cómo nosotros la vamos a tener que poder llevar a cabo con esas pacientes. Y bueno, de forma general, ya si el tiempo nos lo permite, vamos a ver otras situaciones aquí un poquito más específicas.
Relacionado a esta parte de que las intervenciones de enfermería en la paciente obstétrica crítica, tenemos primero que hablar de ciertas definiciones, es decir, ¿qué es una paciente en estado crítico? ¿Qué es una persona obstétrica? ¿Qué es una persona que amerita el ingreso a una terapia intensiva? ¿Cuáles son estos criterios que se toman en consideración para determinar la necesidad del ingreso de una persona a una terapia intensiva? ¿Cómo se debe realizar? ¿Qué es un triage? ¿Cuántos tipos de triage tenemos? ¿Cuáles son los cuidados maternos que se le deben de dar a la paciente obstétrica que se encuentra con ese tipo de necesidades de cuidado? ¿Cuáles son básicamente los sistemas de alerta o qué es un equipo aéreo? ¿Sale? Vamos a revisar los criterios de ingreso a la terapia de acuerdo a una norma oficial mexicana que aquí básicamente rige dentro de lo que es el territorio nacional. ¿Vale? Vamos a hablar también acerca de predictores de la mortalidad en terapias intensivas, el monitoreo cardiovascular, las complicaciones del uso de catéteres, cálculos hemodinámicos, es decir, todas aquellas intervenciones que ya van a ser un tanto más específicas, un tanto más complejas para poder dar los cuidados a nuestros pacientes obstétricas. Inclusive, hablando ya específicamente de ventilación mecánica, cabe mencionar que es importante que ustedes tengan en consideración una situación. Los estados críticos en obstetricia no solamente van a ser aquellos que tanto nos han platicado, ¿sale? Normalmente nosotros cuando escuchamos paciente obstétrica crítica, de forma automática pensamos en algo que se llama código Mater. Pero el código Mater no solamente involucra básicamente estados hipertensivos del embarazo y no solamente nos habla acerca de estados hemorrágicos o pérdidas de volumen, sino que vamos a tener también otras situaciones como una tromboembolia pulmonar, una embolia de líquido amniótico, tenemos trauma en el embarazo y algunas otras entidades nosológicas que nos van a complicar a nuestra paciente, evidentemente, y no solamente a ella, sino que tenemos que tener en consideración que cuando nosotros hablamos de la paciente obstétrica, estamos hablando de una persona que dentro está gestando a otra. Entonces, tenemos que tener en consideración básicamente un binomio. Ahora, habrá situaciones específicamente, como en el caso de las pacientes de trauma obstétrico, donde tengamos que llegar a decidir básicamente algo que sería una cesárea perimortem. ¿Qué significa esto? Pues básicamente, si nuestra paciente cae en un estado de choque, si nuestra paciente cae en un estado donde hay una parada cardiorrespiratoria, pues muy probablemente nosotros tengamos que iniciar RCP con ciertas modificaciones, con ciertas pautas, y después de cierto tiempo, las pautas o los lineamientos, así como las guías de práctica clínica, nos van a hacer recomendaciones acerca de el tratamiento, donde estemos procurando básicamente el menor daño posible a ambas partes, es decir, procurando el binomio. ¿Por qué? Es importante que ustedes también recuerden o que mencionemos que básicamente tanto la paciente obstétrica como el binomio en este caso, después de cierto tiempo donde existe básicamente ausencia de la circulación y una hipoperfusión, pues va a empezar a generar secuelas, tanto a nivel neurológico como a nivel orgánico, que de forma posterior pues va a ser incompatible con la vida. Pero bueno, vamos a adentrándonos más en estas situaciones. Y vamos a empezar por las definiciones. Esto va a ser un poquito más rápido, nos vamos a ir de forma rápida. Hay algunas situaciones que son un tanto tediosas, hay unas que ya son o se pueden sobreentender, sin embargo, pues es importante que los mencionemos. Y bueno, de entrada, todas las pacientes obstétricas críticas, forzosamente sí o sí se van a tener que atender en una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque las unidades de cuidados intensivos evidentemente tienen cierto equipamiento, tienen ciertas características desde el punto de vista de infraestructura, tienen ciertas características en cuestión a tecnología y a recurso material que otros servicios de hospitalizaciones pues evidentemente no lo van a tener. Número uno. Número dos. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos personal, evidentemente, que tenga capacitación, adiestramiento y el conocimiento suficiente, evidentemente, para que pueda practicar sus cuidados científicos y basados básicamente en lo que es evidencia. Es decir, cuáles son las prácticas más comunes, pero cuáles son las prácticas que tienen una recomendación real desde el punto de vista
científico que comprueben que esas son las mejores prácticas para favorecer el estado de salud de nuestros pacientes. Pero bueno, dentro de las definiciones, vamos a tener que un cubículo o un módulo de cuidados intensivos es un lugar que está delimitado físicamente con su respectiva área tributaria. ¿Qué quiere decir? Así como tenemos en otros servicios de hospitalización, básicamente camas totalmente abiertas con tomas de oxígeno, tomas de aire, tomas de succión. Vamos a tener los contactos para luz, vamos a tener lámparas y demás situaciones. Las características básicamente de una unidad de cuidados intensivos es que vamos a tener camas que son especiales. Algunas camas vamos a tener características como van a ser camas metabólicas, que nos van a permitir estar realizando el pesaje de la persona, en este caso en cuestión, para ver cuáles son sus condiciones. Es decir, nos interesará la ganancia de peso, la pérdida de peso, en muchos sentidos, ya que podemos tener estados críticos en obstetricia que nos comprometan la función renal. Y entonces lo que vamos a determinar de forma rápida, de forma inmediata, pues va a ser la ganancia de peso, pero no es un peso traducido en masa, sino peso traducido en líquidos, que si nosotros vamos recordando la fisiología de los líquidos, podemos empezar a tener datos de sobrecarga que nos puedan causar algún dato de insuficiencia cardíaca, pueda ser derecha, pueda ser izquierda, pueda ser congestiva, pero también nos va a empezar a causar edemas agudos pulmonares. Esto básicamente nos compromete ya dos grandes sistemas y dos sistemas básicamente vitales de nuestra paciente. Si a esto aunamos el hecho de los cambios fisiológicos que se van presentando durante el embarazo, como la hipoalbuminemia por hemodilución, ya que tenemos que alrededor de un 20% es el incremento que se da durante el segundo a tercer trimestre. Esto evidentemente es porque el cuerpo de la madre requiere mayor volumen que circule en este cuerpo para poder mantener la circulación materno-placentaria y placentaria fetal. Esto evidentemente conlleva a una dilatación de cavidades, conlleva a una dilatación arterial y a patrones hemodinámicos evidentemente que son hiperdinámicos pero con bajas resistencias vasculares. Entonces, son situaciones que tenemos que tener en consideración y para todo esto, pues evidentemente vamos a tener diferente tecnología. Vamos a tener monitores, hemodinámicos invasivos, monitores hemodinámicos mínimamente invasivos, en los cuales vamos a poder hacer determinaciones de estas características. Y bueno, estas áreas tributarias evidentemente están dentro de una unidad que tienen acceso restringido. ¿Por qué acceso restringido? En alguna ocasión anterior ya me tocó compartir igual con ustedes el tema de sepsis. La sepsis pues es un tema que es bastante extenso, que es una de las situaciones que desafortunadamente hoy en día continúa siendo prevalente en la manifestación y en las complicaciones que esto desarrolla, y por lo tanto todas las pacientes que ingresan a una unidad de cuidados intensivos tienen riesgo de padecerla. Pero aunado a esto, si sumamos el hecho de un embarazo donde también de forma fisiológica tenemos una inmunosupresión para que el embarazo se pueda dar, pues ya tenemos ahí todavía un factor de riesgo más importante. Pero bueno, vamos a ir ahondando en estas situaciones más adelante. Ahora, ¿qué es una unidad de cuidados intensivos? O qué son los cuidados intensivos, mejor dicho, la forma en la que proporcionamos atención médica multi e interdisciplinaria. Por médica no solamente limito al área médica, sino que vamos a limitar a todo lo que es el servicio médico y paramédico. En este caso, los médicos, enfermería, inhaloterapia, rehabilitación o fisioterapeutas, entre muchos otros más servicios o muchos otros más personal de la salud que van a intervenir durante esta atención a la paciente obstétrica crítica. Y bueno, esto es finalmente para poder dar atención al paciente que se encuentra en un estado agudo crítico. Ahora, vamos a hablar también de lo que es el cuidado progresivo del paciente. Si nosotros vamos recordando o vamos haciendo uso básicamente, perdón, de lo que son modelos y teorías, vamos a recordar que dentro de los modelos y las teorías de enfermería o las escuelas de enfermería, tenemos una escuela que es básicamente la escuela de las necesidades.
Dentro de estas escuelas de las necesidades, una de las grandes ponentes o de las exponentes es Virginia Henderson, la cual nos habla que nosotros en el área de enfermería vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos y todo lo que esté en nuestro alcance, de tal manera que nuestro paciente se vuelva independiente. Lo que vamos a buscar es la independencia y la autonomía de nuestro paciente. Por lo tanto, las unidades de cuidados intensivos centran la atención en lo que es el cuidado progresivo del paciente. ¿Qué significa esto? Pues básicamente la forma en la que nosotros vamos a organizar, vamos a estadificar los servicios hospitalarios, según qué necesidad del paciente esté alterada o cuál sea su necesidad. La forma en la que va a recibir el tipo de atención, la complejidad que requiere este tipo de atenciones y el momento más oportuno para que esto se dé, así como el sitio y el área física más apropiado para poder dar esta atención dependiendo de su estado clínico. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, mi paciente ingresa a mi terapia intensiva porque empieza con deterioro neurológico, porque tiene la presión extremadamente alta, presiones arriba de 200, tiene datos de bajo gasto, tiene datos de vasoespasmo, alteración neurológica, y muy probablemente en ese momento yo no pueda ingresarla a un quirófano, puesto que el riesgo de hemorragias, el riesgo de complicaciones durante la cirugía pues son mayores. Tengo que ingresarla primero a una terapia intensiva para poderla estabilizar, y una vez que yo la estabilizo, ahora sí progresarla a un nuevo servicio para que se le pueda dar la resolución de la problemática que tienes en ese momento. Entonces, básicamente, cuando hablamos de estados críticos tenemos que hacer priorización de los sistemas, priorizar cuál es el cuidado que más nos interesa en ese momento y cuál es la situación que puede ser complicable pero prevenible a corto plazo. Y bueno, ¿qué es el estado agudo? Perdón. El estado agudo crítico nos dice que es la existencia de alteraciones fisiológicas que ponen en peligro inmediato la vida de los pacientes, que presentan enfermedades con posibilidades razonables de recuperación. Básicamente una entidad patológica aguda es de instauración de forma súbita, repentina, rápida y que tiene duraciones bastante cortas. Esta duración bastante corta puede ser tanto por la resolución del problema como también por el desenlace que puede llegar a ser fatal para la persona que así lo presenta. Vamos a poner un ejemplo. Una paciente embarazada o una paciente obstétrica 17 años, 8 meses de gestación, sin control prenatal durante todo este tiempo de la gestación, llega a un servicio de urgencias por referir solamente cefalea. Durante la exploración física, durante el interrogatorio, durante la toma de un perfil bioquímico, se determina que cumple con criterios de severidad para preeclampsia. ¿Qué es lo que sucede? Que muy probablemente esta paciente tenga una lesión renal, tenga una lesión miocárdica y que de forma posterior, si se trata aún a tiempo en esos primeros estadios o en ese estadiaje y por la edad, pues puede ser una paciente recuperable. Cosa contraria que podría pasar con una paciente obstétrica ya de edad un poco más avanzada, que haya tenido múltiples gestaciones y con cada una de las gestaciones el daño a órganos blancos se ha ido volviendo progresivo, ha sido sumativo este daño, y en determinado momento pues inclusive nuestra paciente puede progresar a una eclampsia con inclusive alteraciones neurológicas bastante severas como las rupturas o básicamente hemorragias subaracnoideas, epidurales, entre otras situaciones que comprometan la recuperación de esta paciente. Por esas situaciones que dice posibilidades razonables. ¿Qué quiere decir? No todos los pacientes, no todas las pacientes en este caso, pues evidentemente tienen la misma sobrevida o la misma capacidad para poder salir adelante. ¿Qué es la medicina crítica? Nos dice que es la rama de la medicina que tiene como objetivo principal la atención de los estados fisiopatológicos que ponen en peligro la vida de forma inmediata de estas personas. Y bueno, ahora, definición básicamente bien importante. ¿Qué es una muerte materna? Nos dice que es una muerte que ocurre en una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes de la terminación del embarazo. Esta es una definición bastante importante porque
Si no cumple con estas características, es decir, desde el día 1 que se conoce que la paciente está gestando hasta los 42 días después de la resolución del evento obstétrico, lo que le suceda a la madre se puede considerar una muerte materna, siempre y cuando cumpla con una situación. Esta debe de ser, eh, perdón, debe de ser relacionada a alguna causa que sea agravada por la gestación, ¿sale? O por su atención, pero no por ninguna otra causa accidental o incidental. ¿Qué significa esto? Básicamente, activación del código MATRE. Si yo tengo una paciente que se pone en un estado agudo crítico por hipertensión y que se clasifique como preeclampsia y que de forma posterior tenga un desenlace mortal, a eso es a lo que le vamos a conocer como una muerte materna. Una paciente que tiene un choque hipovolémico grado 3, grado 4 y que desafortunadamente las complicaciones de este choque sean mayores, va a ser una muerte materna. No lo será aquellas situaciones, por ejemplo, donde la paciente obstétrica venga manejando su vehículo motor y desafortunadamente tenga un accidente en el cual ella tenga traumatismo torácico, abdominal y posterior esto nos desencadene una hemorragia obstétrica probablemente por un desprendimiento de placenta. ¿Qué significa esto? Básicamente, el hecho de que ella haya chocado no se relaciona con el proceso de gestación, sino que eso fue una situación accidental. Bueno, dentro de las definiciones también tenemos una muerte materna directa. ¿Qué es esto? A la relacionada con las complicaciones propias del embarazo, preeclampsia, eclampsia, síndrome de Hell, hemorragia obstétrica, entre otros. Y una muerte materna indirecta, a la causada por una enfermedad de fondo agravada por el embarazo. Ejemplo, hipertensión arterial sistémica, diabetes tipo 1, tipo 2, epilepsia, coagulopatías, insuficiencias cardíacas, lesiones renales, insuficiencia renal, hipotiroidismo, hipertiroidismo, es decir, una patología que ya sea concomitante, es decir, ya existe la patología desde antes del embarazo, pero que por el proceso fisiológico de este embarazo van a verse alterados aún más estos sistemas. Y bueno, dentro de nuestro país, evidentemente, también cumplimos con ciertos lineamientos internacionales. Dentro de esto tenemos lo que antes se les llamaba objetivos del milenio. Ahora, ya nosotros tenemos que empezar a hablar acerca de lo que son las razones de muerte materna en México. Nos dice básicamente que la razón de la mortalidad materna en nuestro país está calculada de 34 defunciones por cada 100.000 nacimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos centramos en estas políticas internacionales, pues básicamente todavía estamos bastante lejos de lograr lo que es una muerte materna llegada al cero. Estas muertes o estas situaciones de defunciones maternas, pues evidentemente tienen mucho que ver tanto con deficiencias de nuestro sistema de salud, tiene que ver con deficientes programas para la prevención del embarazo no deseado, prevención del embarazo en adolescentes, lo que es el control prenatal, aún así en las pacientes que ya decidieron y que fue totalmente planeado el embarazo, no están exentas de tener algún tipo de complicación. Y precisamente derivado de estas situaciones, pues es como nosotros vamos a empezar a generar ciertas estrategias desde el punto de vista de actividades de enfermería. Y bueno, la principal causa de muerte materna en México son las enfermedades hipertensivas, las hemorragias obstétricas, la sepsis y básicamente el aborto. Ahora, un paciente en estado agudo crítico es aquel que presenta alteraciones de uno o más de los principales sistemas fisiológicos. ¿Por qué es importante mencionar esto? Si nosotros nos remontamos a básicamente la definición de lo que son criterios de severidad, vamos a tener que los criterios de severidad no necesitamos juntar dos, tres o uno de cada uno para decir que cumple con criterios de severidad. Los criterios de severidad para los estados hipertensivos del embarazo se refieren a la alteración de alguna de las funciones o alguna parte de los órganos blancos
a nivel neurológico, a nivel cardiovascular, a nivel renal, a nivel hepático. Con alguna de esas situaciones que llega a cumplir mi paciente, básicamente yo ya estoy refiriendo o yo ya me estoy mencionando básicamente que está en un estado crítico importante. Y por lo tanto, en muchas de estas ocasiones, los pacientes van a requerir básicamente de lo que es un soporte artificial de estas funciones vitales: ventilación mecánica, circulación extracorpórea, terapia de reemplazo renal lenta continua. Ahora ya existe, junto con estas máquinas de Prisma, el Prisma Flex y la nueva versión de Prisma Flex, ciertos sets donde también ya se puede dar un funcionamiento a nivel hepático de forma extracorpórea, entre otras situaciones. Evidentemente esto también implica que no todos los hospitales lo tienen, implica mayor gasto para el sistema sanitario y pues desafortunadamente muchos de estas alternativas terapéuticas no están disponibles en absolutamente todas las terapias intensivas. Y bueno, eh, vamos a hablar también acerca de variables fisiológicas. ¿Qué son las variables fisiológicas? Los parámetros biológicos que expresan el estado clínico del paciente. Y esto nos remonta nuevamente a algo que yo ya les había hecho el comentario. ¿Qué es lo que sucede durante los primeros 3 meses de la gestación? ¿Qué es lo que sucede durante los segundos 3 meses de la gestación? ¿Y qué es lo que sucede en el último y tercer trimestre de la gestación? Es decir, ¿qué pasa durante la embriogénesis? ¿Qué es lo que sucede durante la organogénesis? ¿Y qué pasa durante el crecimiento y desarrollo ya, ahora sí, del futuro bebé que va a nacer? ¿Cuáles son los cambios, no solamente en el producto de la gestación, sino cuáles son los cambios que se producen en esta madre? Básicamente involucra alimentación, complexión, edad, los mecanismos que tiene reguladores y contrarreguladores. Tiene que ver directamente con todas estas situaciones la forma en la cual se van a presentar estas variables fisiológicas. Y bueno, ¿por qué será importante mencionar todo esto? Porque a nivel nacional nosotros evidentemente conocemos ya algo que se llama triage, y de este triage tenemos una variante específica que sería el triage obstétrico. Este triage obstétrico básicamente nos habla acerca de situaciones que comprometen el estado de nuestra paciente. Y bueno, aquí les pongo una imagen básicamente de un triage del American College de ginecobstetras, donde nos hacen ciertas recomendaciones de la forma en la cual nosotros vamos a poder también estadificar la prioridad de atención de nuestros pacientes. Ustedes saben que en el modelo nacional solamente hay 3 clasificaciones: verde, amarillo y rojo. Pero el American College nos habla acerca de otras situaciones, donde básicamente nos dice cómo vamos a hacer la clasificación de nuestros pacientes dependiendo las complicaciones o las posibles complicaciones que puedan llegar a presentar. Ellos también toman en cuenta cuáles son las principales causas de morbimortalidad en la paciente obstétrica. Por eso es que nos ponen diagramas de flujo, donde nos preguntan si la paciente, mujer obviamente, o el feto, tienen alguna alteración vital. Es decir, si el producto tiene alguna alteración como taquicardia, como bradicardia fetal, como ausencia de la movilidad, entonces vamos a empezar a indagar cuáles serían las posibles complicaciones, cuáles serían las causas que me estén generando este tipo de manifestación fisiológica. Y entonces, a través de estarnos respondiendo ciertas preguntas, también vamos a ver si la paciente o el feto requieren alguna actividad de forma inmediata para poder salvar la vida de alguno de los dos. O evidentemente también si el parto es inminente. ¿Qué significa esto? Si mi paciente evidentemente va a nacer, eso también me coloca a mi paciente en un estado crítico agudo. ¿Por qué? Si yo no tengo infraestructura, no tengo material para la atención de un parto en condiciones estériles, evidentemente, voy a generar mayor riesgo o mayor propensión a la sepsis. Y si me regreso a cuáles son una de las principales causas de morbimortalidad en la paciente obstétrica,
tengo la sepsis como uno de esos factores de riesgo. Y entonces nos hablan acerca de escalas de valoración donde me dan rangos en los cuales voy a estar determinando a mi paciente, tanto en las frecuencias respiratorias, tanto en la presión, tanto en la saturación. Me explico, y entre cada una de estas situaciones, donde también nos hablan acerca de la frecuencia cardíaca fetal, si no es posible detectarlas a través de lo que es el Doppler portátil, entre otras situaciones. Si nuestra paciente va a requerir actividades para salvar la vida, como si existen compromiso cardiovascular, si existe distrés respiratorio, si existe algún tipo de hemorragia, alteración del estado mental, si hay signos de desprendimiento placentario, prolapso del cordón umbilical, rupturas uterinas o básicamente si existe alguna otra situación como probablemente una presentación pélvica del producto, un nacimiento inminente que nos pueda generar la ruptura o desgarros de paredes vaginales, de canal de parto o rupturas de cervix que evidentemente nos lleguen a complicar básicamente en lo que sería pues una hemorragia obstétrica. La prioridad 2 nos hablan acerca de si tienen alguna situación también en la alteración de los signos vitales, si existe la presencia de dolor durante las contracciones de la paciente obstétrica, si existe un alto riesgo en determinada situación para esta paciente, o si también necesita otra unidad más especializada para poderle dar los cuidados a esta paciente. ¿Qué es lo que sucede también en nuestra realidad? No todo nuestro Sistema Nacional de Salud cuenta con las mismas características desde el punto de vista de infraestructura. Por ejemplo, su servidor trabaja en un hospital materno-infantil. Nosotros tenemos una terapia intensiva, pero cerca de nuestra red somos receptores de otros 2 hospitales maternos infantiles que no tienen terapia intensiva. ¿Qué significa esto? Que evidentemente el riesgo, las necesidades también se tienen que priorizar. Tengo que saber cuál es mi alcance como unidad hospitalaria para poder dar estas atenciones y en qué momento me veo sobrepasado por no contar con el recurso, por no contar con el recurso humano, por no contar con el recurso de infraestructura para poder dar esta atención. Y entonces, una de mis intervenciones, uno de mis cuidados específicos tendrá que ser el poder referir a una unidad que sí cuente con esta situación, que cuente evidentemente con lo necesario para poder dar esta atención. De igual manera, nos hablan acerca de cuáles son estos criterios desde el punto de vista de las variables fisiológicas que debo de tener en consideración para poder empezar a hablar. De igual manera, nos hablan acerca de escalas de dolor, cuando hablamos de una escala de dolor que va de 0 a 10, en el caso, por ejemplo, de EVA. En el caso de otras escalas de dolor, como Campbell, entre otras, ciertas características que debe de cumplir nuestra paciente, si llega a tener alguna alteración o algún otro compromiso. Algunos ejemplos de las situaciones de riesgo, pues va a ser en algunas situaciones de inestabilidad, la dificultad para poder respirar, alteración del estado mental, situaciones suicidas o homicidas, que exista menos de 34 semanas de gestación y que no pueda ser detectable, pues básicamente la frecuencia cardíaca dentro de útero. El síndrome de disfunción orgánica múltiple, ¿sale? Sangrados vaginales, ausencia, perdón, de los movimientos fetales y pues un trauma reciente, justamente. ¿Qué significa? Que también tengo que saber en qué momento mi paciente requiere de una situación o de una unidad de trauma para que esto se pueda llevar a cabo. Y bueno, dentro de lo que es el síndrome de disfunción orgánica múltiple, tengo que ver si hay infecciones, evidentemente por transmisión sexual, si hay múltiples gestas, si hay la presentación de una placenta previa, entre otras situaciones que pueden llegar a comprometer esta integridad de mi paciente. Entonces, tenemos otras prioridades
en las cuales pues ya básicamente nos estamos yendo a una situación muchísimo más sencilla, mucho más fácil de tratar, mucho más fácil de controlar, y dentro de estas evidentemente pues nos hablan acerca, las principales son ya relacionadas casi casi a lo que es el producto de la gestación. ¿Cuántas semanas de gestación tiene mi paciente? Si tiene menos de 34 semanas, el riesgo básicamente va más con el producto, con el binomio. Y entonces yo me tengo que preguntar, ¿tiene más o menos de mayor o igual a 34 semanas? Las contracciones están generando algún tipo de lesión. Si está siendo planeado o están siendo electivas en dado caso que, por ejemplo, mi paciente llega a tener algún estado hipertensivo y en la cual evidentemente se valora desde el punto de vista bioquímico, se valora desde el punto de vista clínico, que la paciente ya no cumple con las características para poder dejar continuar avanzando la gestación, porque es mayor el riesgo dejarla que avance a que se interrumpa esta gestación. Pero evidentemente tengo que tener pautas terapéuticas para poder dar este tipo de tratamientos como maduración pulmonar, la edad gestacional, el hecho de que también tenga una unidad de cuidados intensivos neonatales para poder dar este tipo de atención. Y bueno, en cada una de estas situaciones, pues básicamente es lo que nos van hablando acerca de los estados de prioridad. Y eso es, repito y recalco, las recomendaciones que hacen el Colegio Americano de Ginecobstetras. Ahora, ¿cuáles son los niveles de cuidados maternos? ¿Por qué es importante mencionar esto de los niveles de cuidados maternos? Porque no todas las pacientes obstétricas cumplen con las mismas características de cuidado. El ejemplo que hace ratito les ponía, no es lo mismo que yo tenga una paciente obstétrica de 16 años a que tenga una de 25, a que tenga una de 30, a que yo tenga una paciente añosa de 45, 46 años. Los cambios fisiológicos o anatomofisiológicos van a ser bastante relevantes tanto en la manifestación de ciertas enfermedades relacionadas con el embarazo como de las complicaciones, como de la evolución, el diagnóstico y el tratamiento que se le pueda dar a cada una de ellas. Por lo tanto, nos menciona en esta situación que la atención materna se refiere a todos los aspectos de antes, durante y después del parto de la mujer embarazada. Esto es con el fin de estandarizar un sistema completo integrado en la regionalización perinatal y la atención materna de riesgos apropiados, donde se debe establecer un sistema de clasificación de los niveles de atención materna. No es otra cosa, más que entender que así como nuestro sistema de salud está organizado por primero, segundo y tercer nivel, donde primer nivel básicamente son clínicas de medicina familiar, centros de salud y todas las medidas preventivas, tenemos el segundo nivel, hospitales generales, que mínimo básico deben de cumplir con 4 especialidades, urgencias, cirugía, ginecobstetricia y pediatría, para poder dar la atención. Y cuando existen patologías de alta complejidad, pero baja incidencia y prevalencia, es donde nosotros tendríamos que referir a nuestra paciente hasta un tercer nivel de cuidados maternos. Y bueno, la atención básica se va a dar en el primer nivel, atención especializada cuando ya tienen alguna situación importante o a considerar de esta paciente obstétrica. La atención por una subespecialidad sería el tercer nivel y los centros de salud perinatales regionales sería el cuarto nivel de atención. Eso estoy hablando de un modelo de atención ideal. Sin embargo, pues en nuestro país todavía no llegamos a estas situaciones. Pero me parece importante mencionárselos. El número 1 son cuidados de embarazo sin complicaciones con la capacidad de detectar, estabilizar e iniciar la gestión de los problemas materno-fetal o neonatales imprevistos que se producen durante el preparto, parto y puerperio, hasta que la paciente puede ser transferida a una instalación en la que la atención materna de especialidad está disponible. Si nosotros vamos a tratar o vamos a ver esto, tenemos que ir homologando o tratar de entender cómo funciona. Básicamente, tenemos que recordar que a todas nuestras pacientes embarazadas en nuestro Sistema Nacional de Salud se les da una cartilla de salud perinatal. Todas las mujeres tienen esta cartilla. ¿Con qué finalidad?
La finalidad de que tengan esta cartilla, evidentemente, es que lleven un control prenatal, que se le pueda dar atención de forma temprana cuando se detectan ciertas complicaciones, cuando se tiene en consideración que pudiese llegar a tener alguna complicación importante. De forma posterior, si durante la gestación se identifica alguna complicación, se le pueda referir al centro especializado. Si no, durante los 9 meses llevará el control en su centro de salud y de forma posterior se le hará el envío a una unidad que requiera o que tenga lo necesario para poder dar la atención. Y bueno, ¿cuáles son las capacidades de este nivel? Realizar cesáreas, acceso a tecnología, ecografía, laboratorio y banco de sangre. Básicamente son los servicios mínimos básicos para poder dar esta atención. Eh, el nivel 1, pues necesita evidentemente el liderazgo de enfermería con la experiencia en la atención de enfermería perinatal. ¿Qué tipo de recurso humano vamos a requerir en este tipo de unidades de atención? Pues evidentemente enfermeras perinatales, enfermeras que tengan el conocimiento de todo lo que involucra el cuidado perinatal, es decir, antes, durante y después del embarazo, todas aquellas situaciones que pueden ser prevenibles, diagnosticables y tratables para evitar complicaciones. Siempre, 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 siempre hay que recordar que el enfoque de riesgo es la mejor estrategia desde el punto de vista tanto económico como en tiempo, como en atención, para la atención de nuestros pacientes. Y bueno, debe de contar con un ginecólogo con privilegios para realizar una cesárea de emergencia. ¿Qué significa? Bueno, privilegio en el sentido, en el tenor de la traducción del documento que estábamos revisando, pues básicamente tiene que tener la capacidad o el adiestramiento para poderla realizar. Servicios de anestesia disponibles, ¿sale? Para poder realizar este tipo de procedimientos. Y bueno, ¿qué tipo de pacientes se van a atender en eso? Gestaciones gemelares, intentos de parto después de una cesárea, parto por cesárea sin complicaciones, preeclampsia y sin características severas a término. Es decir, solamente las definiciones básicas de preeclampsia, que es tensiones arteriales altas, aún sin presentar criterios de severidad. El nivel 2 evidentemente está un poquito por arriba del nivel 1, donde vamos a tener el alto riesgo antes del parto, durante el parto y después del parto en condiciones apropiadas, tanto indirectamente como así como en los pacientes que son transferidos de otra instalación. La capacidad es que deben de tener tomografía computarizada y resonancia magnética, ¿sale? Y junto con el servicio de interpretación. Porque, les comento, en ocasiones aquí en mi hospital hemos tenido pacientes que tienen la necesidad de que se le hagan estudios, se mandan a otras unidades referidas, se hace el traslado, se hacen los estudios, pero solamente nos envían las imágenes. Dentro de nuestro hospital no contamos con un médico radiólogo que nos pueda hacer la interpretación con solamente ver las imágenes. Es decir, qué bueno que se le hizo el estudio, pero sin la interpretación por el especialista que lo hace, pues evidentemente no vamos a tener esa precisión para poder establecer tanto un diagnóstico y de forma posterior, evidentemente, también un tratamiento. Los servicios básicos de imagen, ecografías para la evaluación materna y fetal y el equipo necesario para dar cabida a la atención y los servicios necesarios para las pacientes obesas. La obesidad también es un estado crítico. Ahora con COVID se estudió mucho esta parte de la obesidad y que básicamente las personas obesas con sobrepeso, con estados mórbidos ya, eh, están en un proceso continuo proinflamatorio. Si también nosotros hablamos acerca de otras situaciones importantes relacionado a esto, vamos a tener también que las pacientes obstétricas se encuentran en un estado de hipercoagulabilidad que resulta en mayores riesgos de trombosis venosa profunda, como de también trombosis pulmonar, entre otras complicaciones. Aunado a estos procesos proinflamatorios como va a ser básicamente la obesidad. ¿Qué se necesita? De igual manera, el liderazgo en la enfermería, con la experiencia perinatal, el ginecólogo, los servicios de anestesia y además el personal certificado disponible 24/7 para por diferentes vías. ¿Qué significa? En mi hospital, les comento, la siguiente semana se lleva a cabo un curso máster
de ligadura de arterias hipogástricas, desarterialización y técnicas de suturas compresivas. Todo esto evidentemente son técnicas para salvaguardar la integridad y la vida de la madre cuando se encuentra en un estado básicamente agudo crítico, como puede ser una hemorragia obstétrica. Cuando los medios o los mecanismos tradicionales, como un pinzamiento de arterias uterinas, como una colocación de un balón Bacri, como el masaje bimanual, como la administración de medicamentos uterotónicos, no funciona, se tiene que llegar a estos extremos y evidentemente necesitamos el personal que tenga estas capacidades para poderlo realizar de forma pues segura y que tenga una facilidad para la prevención de complicaciones. Y bueno, tipo de pacientes: las pacientes que tengan preeclampsias con criterio de severidad, placentas previas con algún tipo de cirugía. Y bueno, evidentemente eso es para prevenir rupturas uterinas, hemorragias y pues que llegue a mi paciente a algún tipo de procedimiento quirúrgico más invasivo o una cirugía mayor, como puede ser una histerectomía total, ¿vale? El nivel 3: atenciones médicas maternas más complejas, complicaciones obstétricas y condiciones fetales. Servicios avanzados de imagen, centros de programa de mejora de la calidad y la seguridad. Evidentemente en esas unidades, ya vamos a estar realizando básicamente investigación. Investigación tanto en técnicas, investigación en cuidados de enfermería, investigación en resultados de forma posterior, donde se hacen estudios de cohorte, estudios de casos y controles, entre otras situaciones. Y bueno, nos dice que la Dirección del Sistema Perinatal actúa como un centro regional en las zonas donde las instalaciones del nivel 4 no van a estar disponibles. Si más o menos hablamos acerca de esto, ustedes conocen que aquí en la Ciudad de México pues tenemos una zona específica, ¿no?, que le decimos zona de hospitales. Esta zona de hospitales está integrada básicamente por todo lo que son los institutos de alta especialidad. Sin embargo, hace ya va para 10 años o 11, el sistema vio que pues toda la atención no se podía centralizar aquí en la Ciudad de México. A partir de ahí nace una iniciativa que es la generación de hospitales regionales de alta especialidad. Y por ejemplo tenemos el HRAE, que se encuentra en Zapaluca, tenemos el RAEF, el regional del Bajío, tenemos uno en Yucatán, me parece, tenemos otro aquí cerquita, cerca de Catepec, básicamente a la salida, no recuerdo bien el nombre. Pero bueno, tenemos estas situaciones donde hay descentralización de estos grandes institutos a los cuales se pueden referir a los pacientes para que la atención sea rápida, sea oportuna y sea en el momento que así lo requiere nuestra persona con estas características. Y bueno, las unidades de cuidados intensivos médicas y quirúrgicas deberán aceptar a las embarazadas y a los proveedores de cuidados críticos. El equipo y el personal debe estar disponible para poder vigilar a los pacientes en el trabajo de parto y el posparto hasta que se puedan transferir de forma segura a las unidades de cuidados intensivos. Y bueno, el nivel 2 debe de tener todas las características anteriores del 2 y el 1 y la asignación completa de subespecialistas disponibles para consultas de pacientes hospitalizados. Vamos a ver coagulopatías, vamos a ver trastornos neurológicos, vamos a ver básicamente cardiólogos, vamos a ver nefrólogos en este tipo de unidades, grandes institutos. El tipo de paciente: sospecha de placenta herida, placenta previa con cirugía uterina, sospechosos de placentas acretas o percretas, síndrome respiratorio del adulto o SDR, manejo de preeclampsia grave temprana antes de las 34 semanas de gestación. Esto derivado de las complicaciones que se deben de conocer, no solamente por la madre, sino por el producto. La falta de una maduración pulmonar, y que si desde un inicio la paciente cursó con preeclampsia desde estadios tempranos, como es a las 20 semanas de gestación, muy probablemente ese producto salga restringido tanto en crecimiento como en desarrollo, así como en la ausencia de formación de surfactante a nivel pulmonar. Y bueno, el nivel 4
es la atención quirúrgica de las condiciones más complejas maternas y críticamente enfermos, las mujeres embarazadas y los fetos antes de y después del parto. Bueno, como comentario de forma rápida, cuando yo hice la especialidad en el hospital donde la cursé, teníamos una paciente que tenía leucemia. La paciente deseó embarazarse, fue un embarazo deseado, fue un embarazo planeado. Ella acudía a la clínica materna de ahí del hospital donde hice la especialidad y durante mi especialidad me tocó quedarme con ella en una unidad de cuidados intensivos. Ella estando gestando, cursó con anidrabnios, médicos especialistas, subespecialistas en lo que básicamente es materno-fetal. Hicieron la infusión de solución Harman en útero, en saco amniótico, para restituir los líquidos similares a lo que es básicamente el líquido amniótico. Entonces, son procedimientos altamente complejos que no en cualquier unidad se van a llevar a cabo, tanto por la falta de material, infraestructura y evidentemente el recurso humano. La capacidad es asistencia a la unidad de cuidados intensivos, cuidado en el lugar médico y quirúrgico de las afectaciones maternas complejas con disponibilidad de una unidad de cuidados intensivos y evidentemente de estas camas. Se necesita liderazgo del sistema perinatal, incluyendo la facilitación o la remisión de la madre y el transporte, educación y divulgación de las instalaciones y los proveedores de salud en esta situación. Bueno, vámonos ya a la siguiente parte. Básicamente el sistema de alerta obstétrica temprana. No confundir básicamente con lo que es el ERIO o la activación de un código MATER, sino, ¿qué es esto de un sistema de alerta obstétrica temprana? Es decir, desde el momento que yo me encuentro en un servicio de urgencias de obstetricia, aquí al menos en el hospital donde laboro, mi compañera que está en el servicio de triage hace un interrogatorio, hace una exploración de forma rápida de los signos vitales y ella de forma inmediata, con base en los lineamientos que me dictamina ese triage, me va a dar una clasificación del tiempo, las características y el tipo de atención que de ello va a derivar. Tiempo, qué color se le está dando, qué características de cuidado van a ser de urgencia, no son de urgencia, puede esperar, no puede esperar, es inminente la atención o no va a ser inminente. Tengo que hacer reclasificación de forma posterior, tengo que volver a cuestionar, tengo que volver a medir ciertos parámetros. Y evidentemente estas actividades, desde el punto de vista de enfermería, es lo que a mí me va a permitir tener certidumbre en no retrasar la atención y que no aparezcan ciertas complicaciones. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Un escrutinio, que tengo que escudriñar en los signos vitales o estas variables fisiológicas que hace ratito estábamos hablando de la paciente obstétrica. La temperatura, si es mayor o igual a 38 grados o si es menor a 36 grados, la oximetría de pulso si es menor a 93 grados, 93%, perdón. Ahora, ¿por qué en un paciente normal estaremos hablando que el 92% es nuestro punto de corte para poder hablar acerca de una hipoxia? ¿Qué tiene que ver en la saturación de oxígeno? ¿Cómo se traduce esto en el punto de vista fisiológico? Yo tendría que tener conocimiento de algo que se llama curva de disociación de la hemoglobina, es decir, no tengo una gasometría, no hago gasometrías de forma rutinaria en un servicio de triage y no las mando y hasta que me las traen puedo hacer una interpretación. La curva de disociación de la hemoglobina me habla acerca de ese punto de corte en el cual la saturación de la hemoglobina, aunque yo incremente mucho, básicamente ya no sube. Y nos habla que mínimamente tenemos 60 milímetros de mercurio a nivel de una gasometría arterial cuando tengo cerca o arriba del 90% de saturación. ¿Qué significa? Que si yo tengo por arriba del 93%, pues básicamente mi presión arterial de oxígeno, perdón, va a estar por arriba del 80, del 90. Entonces, sin mayor problema, mi paciente no tiene compromiso. Ahora, porque de 93 tenemos que recordar que la paciente incrementa el volumen circulante, es decir, la cantidad de eritrocitos, la cantidad de hematocritos circulante incrementa, pero también incrementa la hemodilución por la cantidad de líquidos que tenemos. Por eso es que tenemos este punto de corte en 93.
La frecuencia cardíaca, si es mayor a 110 o menor a 50, es decir, estamos hablando de un estado hiperdinámico o de un estado hipodinámico. Esto se puede presentar tanto la hiperdinamia cuando tenemos presiones extremadamente bajitas, como en el caso de las hipotensiones, o frecuencias bastante bajas en el caso de hipertensiones. Esto básicamente corresponde a mecanismos reguladores fisiológicos. Frecuencias cardíacas altas tiene que tener resistencias vasculares disminuidas, o sea, la arteria está dilatada. Frecuencias cardíacas bajas normalmente corresponde a tensiones arteriales bastante altas. Sin embargo, no siempre la presentación es así. Aclaro, no siempre la presentación es así. Podemos tener pacientes con hipertensión, con estados hipertensivos bastante severos y aún así también tener taquicardia. ¿Por qué puede ser esto? También inclusive por alteraciones a nivel neurológico, por estados de excitación, por situaciones como vasoespasmos, como bajo gasto a nivel neurológico. Vamos a tener las presiones mayores de 155 y de 105, o si consultamos el alineamiento técnico nos menciona que para poder establecer básicamente criterios de severidad a nivel cardiovascular, nuestro paciente debe de tener 160 o 110 en la diastólica. Con alguna de ellas que tenga, no tiene que tener 160 o 110 para poder decir que tiene criterio de severidad. Si tiene 160 y tiene 78 de presión, es con criterio de severidad, pero si tiene 140 con 110 es criterio de severidad a nivel cardiovascular. La alteración del estado mental en cualquier momento, para ello nosotros tenemos que hacer valoraciones importantes, como la escala de coma de Glasgow. Y también otra situación, vamos a ver qué sería la frecuencia cardíaca fetal, mayor a 170. Estaríamos hablando básicamente de una taquicardia fetal. Ahora, existen evidentemente condiciones que pueden generar taquicardia también en el feto, como infecciones en la madre, como eh, cervicovaginitis, podemos tener infecciones de vías urinarias y que la madre esté cursando con fiebre. Estos factores proinflamatorios, específicamente las prostaglandinas, nos pueden empezar a desencadenar actividad uterina y con cada contracción el flujo sanguíneo hacia el producto también se va a ver interrumpido. Cuando hay mayor flujo, la frecuencia aumenta. Cuando hay menor flujo, esta frecuencia cardíaca fetal empieza a disminuir. Entonces, no solamente va a ser la taquicardia, sino también las bradicardias fetales. Y bueno, todo esto también nos habla acerca de diagramas de flujo, donde vamos a tener básicamente las exploraciones maternas, y si encontramos alguna alteración tenemos que empezarnos a preguntar cuál es esta alteración. La temperatura materna está normal, la escala de exploración, alguna de estos signos vitales está anormal, tiene 2 o más en estos datos que yo estuve valorando, y yo tengo que confirmar estas situaciones. ¿Para qué? Para poder establecer una respuesta que me permita salvaguardar esta integridad. Ahora, yo tengo que ver que si tengo alguna de estas situaciones o alguna alteración de estas variables fisiológicas, ¿qué puede hacer la frecuencia cardíaca, la respiración, la presión arterial? Entonces tengo que empezar una situación donde tengo que preguntar a la paciente también qué es lo que ella siente. Tengo que hacer un interrogatorio para que ella me diga qué es lo que está presentando y poder, con base en esto, establecer una situación de cuidado. También otra situación que tengo que tener en consideración es la presencia de sepsis o de una infección. Para esto, pues evidentemente tengo escalas para valorar en el caso como por ejemplo de SOFA. Entonces, todas estas escalas, todo lo que es una exploración, todo lo que es la valoración clínica de una paciente es bastante importante, porque eso es lo que a mí me va a dictaminar la solicitud de estudios más complejos y evidentemente caros, o la determinación de forma rápida de un estado nosológico que yo pueda intervenir de forma rápida. ¿Qué tengo que hacer? Evidentemente tengo que hacer notificación del estado físico de mi paciente. Tengo muy probablemente que hacer la administración de antibióticos,
tengo que hacer la toma de cultivos de sangre, en este caso de hemocultivos, tengo que cultivar a mi paciente de diferentes secreciones como lo veíamos, o bueno, como es la recomendación de las guías de sobreviviendo a la sepsis, con base en estos lineamientos. Ahora, también tendré que ver que si mi paciente tiene esta infección o esta sepsis, si es una sepsis severa, que el término ya cambió, o estamos en un choque séptico. Y eso nos va a ayudar a determinar cuáles van a ser las intervenciones que yo tengo que hacer. Si tengo que restituir líquidos, cómo voy a hacer esa reanimación hídrica, porque aquí tenemos situaciones bastante importantes. Tenemos que recordar que también uno de los cambios fisiológicos importantes en la paciente obstétrica es la hipoalbuminemia, y esto nos remonta a fisiología. ¿Qué es presión hidrostática? ¿Qué es presión coloidosmótica? Básicamente también nos habla acerca de la ley de Frank-Starling. ¿Cuál es la cantidad de ese cristaloide real que se va a quedar dentro del espacio intravascular y que me va a servir como soporte para mejorar la presión que tengo? ¿Cuál es la mejor solución para dar una reanimación hídrica? ¿Cuál es la que me lesiona menos el glicocálix? ¿Cuáles son las que me van a ayudar a restituir sustancias metabólicas que no son favorables en el caso, por ejemplo, de acidosis? ¿Cómo yo voy a participar en el uso de la administración de estas soluciones para favorecer la liberación de bicarbonato, la mejora del estado ácido básico, entre otras situaciones? A nivel cardiopulmonar, ¿qué es lo que yo voy a valorar? Frecuencia cardíaca, presiones arteriales, ¿sale? Y el estado mental. Tengo que ver si esto se relaciona con alguna cardiomiopatía, si se relaciona con algún infarto miocárdico, si tiene edema pulmonar por los datos de sobrecarga, si tiene alguna falla pulmonar, si tiene embolismo pulmonar o una tromboembolia pulmonar, si tenemos básicamente el consumo de alguna droga que me pueda estar causando alteraciones en la bomba cardíaca, como puedan ser cocaína, como pueda ser alguna droga estimulante que me genere alguna complicación directamente con esto. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Evidentemente, toma de laboratorios, pero no siempre nos quedemos nada más con el tomar laboratorios. Tenemos que solicitar, tenemos que interpretar los laboratorios, y con nuestro criterio clínico y nuestra interpretación tenemos que establecer básicamente pues estas intervenciones. Y vamos a tener que, después de hacer la interpretación de estos laboratorios, pues la consulta con diferentes especialistas, como van a ser anestesiología, con medicina crítica en este caso, y con los personal perinatal. También vamos a tener alteraciones en estados hipertensivos del embarazo, evidentemente, que es el pan nuestro de cada día, y es lo que relacionábamos básicamente con la paciente crítica. Vamos a hablar acerca de las presiones de sangre sistólicas, presiones de sangre diastólicas, medias, si se están notificando o no se están notificando, y sobre todo hablar también acerca de cuáles son la presión media arterial, para mencionarlo. Básicamente es lo que nosotros le conocemos como presión de perfusión. Tenemos que recordar que para que nuestros órganos funcionen, necesitamos que exista algo que es perfusión. Y la perfusión no es otra cosa más que la entrega de ciertos nutrientes, específicamente hablando, glucosa y oxígeno, por reducirlo a un aspecto mínimo. Pero las dos situaciones son perjudiciales. Tanto en la hipotensión no alcanzamos una presión suficiente para que a nivel capilar, a nivel de los capilares, que es donde se lleva a cabo el intercambio de estos gases y de estos nutrientes, salgan, pero tampoco nos permitimos que entren aquellas sustancias del desecho. ¿Qué es lo que sucede? Que empezamos a tener intoxicaciones, empezamos a tener incremento de lo que es creatinina, de todos los ácidos en general, empezamos con hipercapnias, y entonces estas hipercapnias, por ejemplo, generan vasodilatación a nivel cerebral, tenemos alteración del estado de conciencia por intoxicación con CO2. ¿Qué es lo que sucede con las retenciones de los azuados? Podemos también tener encefalopatías, y que podemos estar confundiendo con un vasoespasmo o con una alteración del estado de conciencia. Entonces, por eso la interpretación de los estudios de laboratorio no solamente es tomarlos, sino que es interpretarlos, como ya había dicho. Y bueno,
Tenemos que administrar en determinado caso que se identifique estados hipertensivos del embarazo, pues lo que ya todos conocemos como los famosísimos esquemas SUSPAN, teniendo en consideración básicamente los laboratorios. ¿Por qué es importante los laboratorios? Regresando, ¿dónde determino los niveles de albúmina? En laboratorios. Con esto a mí me puede dar la pauta, porque habrá centros hospitalarios que, por ejemplo, el esquema SUSPAN 4 gramos de sulfato de magnesio los administran a veces hasta en 500 mililitros. Si yo administro 500 mililitros y aparte le pasan cargas de soluciones y después las de mantenimiento y después las soluciones para la atención del evento obstétrico, pues tenemos pacientes que están teniendo ingresos hasta de 8,000. Si yo tengo en consideración la hipoalbuminemia con la que cursan estas pacientes, mis pacientes de forma inmediata van a empezar a cursar con esto, con una cardiomiopatía, como puede ser insuficiencia cardíaca derecha con dilatación de la cavidad derecha, como puede ser edema pulmonar, y entonces después tengo pacientes con baja saturación, con disminución de la movilidad, con anemias por hemodilución, entre otras complicaciones. Entonces, es importante que yo tenga en consideración todo esto, que yo conozca las nuevas pautas, que yo conozca las guías y que sepa, evidentemente, cómo voy a estar administrando mis líquidos. Inclusive, yo desde el punto de vista de enfermería, que participo de forma activa en los servicios de urgencia, redecirles, creo que la indicación o sugiero que la indicación sea modificada porque es demasiado volumen para una paciente, que sus demandas metabólicas no requieren tantos líquidos, de tal manera que también estemos previniendo complicaciones no solamente en la situación cardiovascular, sino también en la parte renal. Y bueno, la administración de oxígeno suplementario para mantener una adecuada oxigenación en el producto, entre las actividades que ya ustedes conocen o ya empezamos a conocer, que corresponde a la activación de un código MATER. Dentro de lo que es la hemorragia obstétrica, el manejo, pues evidentemente bajo un protocolo que básicamente va en masaje o la estimulación del útero de forma manual. Si no funciona con eso, nos vamos con administración de uterotónicos. Si no funciona con eso, nos vamos con técnicas mínimamente invasivas. Y si no funciona con eso, pues tendríamos que irnos a actividades ya meramente invasivas. ¿Cuáles serían nuestras actividades dentro del área de enfermería? Evidentemente conocer cuál es este protocolo, cómo se hace el masaje bimanual, qué medicamentos son los de primera elección, por qué son los de primera elección, cuáles son las preparaciones que yo tengo que darle a mi paciente para poder administrar ciertos medicamentos. De forma posterior, cuáles van a ser los efectos que pueden presentar mis pacientes por la administración de determinado medicamento. Por ejemplo, si yo le paso misoprostol después del evento obstétrico, en el caso de las hemorragias obstétricas, pues muy probablemente a las 2 horas, mi paciente estará cursando con hipertermia y muy probablemente eso me genera taquicardia, me genera hipertensión, y entonces son situaciones esperadas que yo evidentemente voy a tener que generar alguna estrategia para poderlas contener y que no salgan de las manos y que no puedan ser confundidas con alguna otra complicación. Tengo que tener en vigilancia la frecuencia cardíaca, así como también la presión. ¿Por qué? Cuando tenemos hipovolemia, evidentemente podemos llegar a lo que es la hipotensión. Al tener hipotensión no existe perfusión, y al no tener perfusión estamos en estados básicamente de alteraciones ácido básicas. Si llegamos a la acidosis metabólica, pues básicamente también eso incrementa el riesgo de morbimortalidad en las pacientes obstétricas, y eso impactaría de forma inmediata con una muerte materna directa. Y bueno, tendríamos en este caso que hablar acerca de la activación de protocolos de código MATER. Tendremos que administrar concentrados eritrocitarios, tendremos que administrar algunos factores como factor 7, fibrinógeno, plasmas frescos congelados, crioprecipitados, todo esto dependiendo la causa de la hemorragia y cuál es la complicación que me pueda dar la hemorragia, porque la hemorragia no solamente es la hipovolemia, me puede dar una coagulopatía por dilución, me puede dar una coagulopatía por consumo,
Entonces yo tendré que estar teniendo en consideración todo esto. Y también conocer los protocolos para de forma posterior la administración de sangre, cómo se debe administrar los concentrados eritrocitarios, cuándo están indicados el plasma fresco congelado, las características y la forma evidentemente correcta de la administración de estos hemoderivados y hemocomponentes. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver todo esto, tenemos evidentemente también que hablar sobre la unidad específica donde ya se le va a dar el control o el tratamiento básicamente definitivo a estos pacientes. Y este tipo de tratamiento pues, se va a dar en las unidades de cuidados intensivos. Pero, ¿cómo se selecciona qué pacientes ingresan a la terapia? Porque quienes ya trabajamos, a veces no nos queda claro por qué es que dicen ese código MATER no ingresó a la terapia intensiva y subió o se quedó en el piso de gineco. Y porque otra paciente básicamente sí ingresa. Básicamente esto nos habla acerca de los criterios de ingreso y nos dice que el ingreso debe ser resultado de una decisión compartida entre el médico tratante y el responsable del servicio. ¿Qué significa? Que en este caso tiene que haber una valoración. ¿Qué se va a valorar de estos pacientes? Edad, complicaciones, diagnóstico, la capacidad para la resolución de su problema, el número de camas disponibles y evidentemente la morbimortalidad que se conoce de esa complicación que la paciente está presentando en ese momento. Ahora, los criterios de ingreso se sustentan básicamente en dos modelos. Eso también es importante mencionarlo. Uno de estos modelos está basado en la función orgánica y otro en las prioridades en la atención. Perdón. El modelo que está basado en las funciones orgánicas va a tener ciertas consideraciones, evidentemente. De forma rápida nos menciona que el modelo que está basado en las funciones orgánicas nos habla cuántos órganos o cuántos sistemas están dañados de mi paciente. A mayor daño, evidentemente la prioridad o el criterio de ingreso irá disminuyendo, siempre y cuando tengamos pacientes que tienen menos, que sean más jóvenes, que tienen mayor posibilidad de recuperarse y que solamente tengamos una sola cama. ¿Por qué? Si tenemos capacidad de instalación de los pacientes, básicamente cualquiera que cumpla con criterios se va a ingresar. Pero bueno, ¿cuáles son estos criterios? Pacientes que presenten insuficiencia o inestabilidad de uno o más de los sistemas fisiológicos mayores, con posibilidad razonable de recuperación. ¿Cuáles son estos sistemas fisiológicos mayores? A nivel neurológico, cardiorrespiratorio, hepático y renal. Si alguno de mis pacientes tiene alteración en alguno de estos, se tiene que ingresar para darle un soporte que le permita de forma posterior recuperar a los órganos su función y que continúe de forma normal. Pacientes que presenten alto riesgo de la estabilidad en peligro de los sistemas fisiológicos mayores con requerimiento de monitoreo. Por ejemplo, si yo veo que mi paciente está hipertensa y ya le di un antihipertensivo, no funciona. Ya le di dos antihipertensivos y no funciona. El riesgo que tengo es que si yo lo manejo en piso, donde los horarios normalmente los manejan estandarizados, esta paciente de forma posterior se termine complicando, derivando en una hemorragia intraparenquimatosa, una hemorragia subaracnoidea, una hemorragia epidural, entre otras situaciones. Y por esa situación, evidentemente, tengo la necesidad de un monitoreo más preciso o constante. Y pacientes con necesidad de cuidados especiales o especializados que solamente pueden ser cuidados en unidades de cuidados intensivos, como cuáles: monitoreos hemodinámicos invasivos, talleres hemodinámicos, manejo de bombas de circulación extracorpórea, entre otras situaciones. Pacientes que presenten muerte cerebral y que sean potenciales donadores de órganos. Esto es evidentemente para preservar la función del órgano que puede ser, se me fue la palabra, procurado y que pueda ser enviado para otra persona. Pacientes que requieren cuidados paliativos y que justifiquen su ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, la paciente que hace ratito yo les mencionaba, que era una paciente de leucemia que se atendió en la clínica de la mujer del hospital donde hice la especialidad, decidió embarazarse a unas sabiendas de que, bueno, los riñones muy probablemente no podrían con la carga que involucra el embarazo del corazón y además los ciclos de la quimioterapia que tenía que recibir.
pues evidentemente hay veces que también tenemos que hablar de esto. Y bueno, eso fue en relación al modelo por funciones orgánicas. En relación al modelo por prioridad, es decir, este es otro modelo por el cual también se pueden determinar la capacidad o la necesidad de ingreso a las unidades de cuidados intensivos, es el paciente en estado agudo crítico, inestable, con necesidad de tratamiento intensivo y de monitoreo. Pacientes que tienen difícil control de la presión, que no se puede controlar la hemorragia, que la hemorragia continúa aún activa por alguna coagulopatía, por algún CID, con una coagulación intravascular diseminada, con pacientes con sepsis, con tromboembolias pulmonar, entre otras entidades nosológicas, van a esa prioridad. Prioridad 2, pacientes que requieren de monitoreo intensivo y que pueden necesitar intervenciones inmediatas como consecuencia de padecimientos graves, complicaciones de procedimientos médicos o quirúrgicos. Pacientes que salen de una cesárea, de un procedimiento, una cirugía mayor, como puede ser una histerectomía, y que van a requerir que se les esté monitorizando 24 horas de forma continua para la identificación de hemorragias internas y que se puedan prevenir alguna otra complicación. Pacientes, evidentemente, que tengan riesgo o un alto riesgo de sepsis y que se puedan identificar de forma temprana esos estadios. Prioridad 3. Pacientes en estado agudo crítico inestables con pocas posibilidades de recuperarse de sus padecimientos subyacentes o por la propia naturaleza de la enfermedad aguda. ¿Qué significa? Pues ya estamos hablando básicamente de una sobrevida. ¿Cómo le hacemos para determinar estos estadios? Pues a través evidentemente de escalas de predicción de complicaciones como pueden ser Apache, como puede ser SOFA, como pueden ser tablas de mortalidad. Y la prioridad 4 son pacientes para los que la admisión en las terapias intensivas se considera no apropiada. Por ejemplo, pues ya pacientes no recuperables, pacientes añosos, pero ya básicamente las pacientes obstétricas no entrarían dentro de esta situación, ya que recordando lo que estábamos mencionando prácticamente al inicio, la atención en la paciente obstétrica es una prioridad del sistema de salud. Entonces, la paciente obstétrica también entra dentro de un rango etario o de un grupo etario que no entra en esta prioridad número 4. Ahora, ¿cuáles son esos predictores de mortalidad en las terapias intensivas? Es decir, a nosotros, ¿para qué nos sirve predecir quién se nos muere y quién no se nos muere? Básicamente, pues es una situación bastante difícil para poder discernir y conocerla. Para ello existen diferentes escalas que nos van a ayudar para determinar el tipo de tratamiento y la prevención de ciertas complicaciones. Es decir, nosotros utilizamos escalas para valorar el estado de conciencia, la función renal, la función respiratoria, la función cardiovascular, entre otras. Y a través de esas mismas escalas, en ocasiones, a nosotros le podemos dar una interpretación que nos diga cuál es el porcentaje de probabilidad que un paciente tenga un deterioro, por ejemplo, rostrocaudal, que el paciente tenga una hemorragia a consecuencia de la hipertensión, que estos pacientes, a consecuencia del daño o de la lesión renal, nos empiecen a hacer un síndrome cardiorrenal, que nos hagan retención de líquidos, entre otras situaciones, y cuál va a ser la necesidad de forma posterior de dar un soporte de reemplazo o sustitutivo de alguna función en específico. Y bueno, la tasa de mortalidad materna global para gestantes críticas ingresadas a las terapias intensivas ronda del 0 hasta el 20%. Y con la mayoría de las tasas de mortalidad en informes sería menos del 5% de todos los ingresos a las terapias intensivas obstétricas. ¿Qué quiere decir? Que las unidades de cuidados intensivos obstétricas realmente la mortalidad es baja relativamente, dependiendo evidentemente de la capacidad instalada de la unidad y de esas pacientes que ingresan, aquellas que tienen una mortalidad real informada es del 5%, lo cual hace una correlación bastante importante con la tasa de mortalidad que hace ratito estábamos mencionando, de aproximadamente 24 por cada 100,000 nacimientos. Y bueno, el estudio de pacientes en unidades cuidados intensivos obstétricas, la puntuación de Apache 3 no predice la mortalidad materna, ya que esta escala de Apache 3, hay que recordar que existen varias escalas de Apache,
Específicamente la 3 no tiene en consideración los cambios fisiológicos o anatomofisiológicos de la paciente gestante. Hay que recordar cada uno de los cambios que se presentan en cada uno de los trimestres para poder empezar a discernir esta situación. Y bueno, la tasa de mortalidad general de la población obstétrica era del 10.8% usando Apache 2, la SAPS 2 y los sistemas de puntuación MPM 2 de cada una se desempeñaron de forma correcta para la predicción de la mortalidad en las pacientes no obstétricas. El 14.7, el 7.8 y el 9.1% de forma respectiva para cada una de las escalas de predicción de mortalidad. Y bueno, la tasa de mortalidad predicha fue significativamente mayor para las pacientes obstétricas en comparación con pacientes no obstétricas. Evidentemente esto por estos cambios, por los daños que se va sufriendo a nivel orgánico con cada una de las gestaciones. Por ejemplo, vamos a empezar a mencionar algunos de los cambios más significativos. Cuando una paciente entra en un estado de gestación, incrementa la volemia. La volemia en automático genera una dilatación del sistema de capacitancia cardiovascular. Este sistema de capacitancia cardiovascular son las venas. Al dilatarse estas venas, corremos mayor riesgo de que no haya un retorno de forma normal, es decir, vamos a tener la precarga a nivel cardíaca alterada. ¿Por qué? Porque la sangre se queda en extremidades más lejanas al corazón, específicamente en las piernas. Las válvulas o las válvulas de las venas quedan abiertas y eso me condiciona un mayor riesgo de trombosis venosa profunda. Esa trombosis venosa profunda me incrementa el riesgo de una tromboembolia pulmonar, de un evento vascular cerebral isquémico, de un infarto agudo al miocardio, entre otras situaciones. Por mencionar una. Segundo riesgo cardiovascular que me genera la hipervolemia va a ser una dilatación de cavidad derecha. Es decir, si de por sí el lado derecho del corazón, que es el encargado de manejar grandes volúmenes, se dilata aún más, esto me va a dar datos de insuficiencia cardíaca derecha, que de forma posterior pueden quedar de forma permanente, como cardiomegalia, signo de garrafa, cuando tomo una placa de tórax, y esto evidentemente me va condicionando edemas a nivel pulmonar, una menor perfusión a nivel pulmonar y una disminución de la poscarga, básicamente un llenado ineficiente del ventrículo izquierdo y por lo tanto una inadecuada perfusión del sistema, solamente por mencionar alguna de estas situaciones. ¿Qué significa esto? Que evidentemente las pacientes obstétricas, cuando yo valoro funciones cardiovasculares, renales, hepáticas, neurológicas, metabólicas, van a estar con mayor deficiencia en estas funciones en comparación evidentemente de una paciente que no está gestando o que nunca ha gestado. Y bueno, ninguno de los sistemas de puntuación incluye los ajustes por cambios fisiológicos en las pacientes obstétricas normales, como la disminución de la presión arterial, por la modificación del patrón hemodinámico, que ya habíamos mencionado que el patrón hemodinámico de las pacientes obstétricas va a ser hiperdinámico con resistencias vasculares bajas como medida compensatoria a este incremento de la volemia. Hay que recordar que los determinantes del gasto cardíaco, así como de la perfusión, es el volumen, las resistencias vasculares y la frecuencia cardíaca. Si alguno de ellos se modifica, los otros dos tienen que entrar para compensarlo, y si alguno de esos se compensa, pues evidentemente vamos a mantener una función hemodinámica fisiológica. Y bueno, el incremento de la frecuencia respiratoria por desplazamiento o por disminución de la capacidad de distensibilidad de la caja torácica, el desplazamiento de las vísceras, esto disminuye los volúmenes vitales, los volúmenes residuales, los volúmenes funcionales, y esto evidentemente incrementa frecuencia respiratoria y me puede conllevar también a otras complicaciones. En conjunto, si yo lo voy con alguna otra parte cardiovascular. Anormalidades de laboratorios tales como los resultados elevados de la función hepática, ¿sale? El recuento bajo de plaquetas, que son comunes en los trastornos obstétricos como el síndrome de HELP. Las herramientas de calificación, evidentemente, en los cuidados críticos disponibles, imprecisan para parturientas, es decir, cuando la paciente obstétrica está pariendo o después de que pare, va a tener también ciertas modificaciones importantes, nuevamente a la parte fisiológica. Hay que recordar que, por ejemplo, mi paciente obstétrica puede ingresar al hospital si tuvo una buena alimentación, si tuvo control prenatal, es una paciente básicamente del libro como debería de ser.
me puede ingresar con un estado de anemia, ya. Aún así cuando haya llevado una buena alimentación. ¿Esto por qué es? Por la hemodilución, por el incremento de la volemia circulante. Tengo que tener en consideración la cantidad de sangre que se pierde intraparto y la cantidad de sangre que secuestra la placenta durante el alumbramiento. Entonces, esto de forma posterior me puede dar una disminución de hemoglobina. Tengo que tener en correlación que aproximadamente por cada 300 mililitros de sangre que se pierden se disminuye 1 gramo de hemoglobina. Entonces, esa es otra forma en la cual yo también puedo valorar las pérdidas sanguíneas de forma que no me hayan constado. Cuando yo tengo un laboratorio previo y un laboratorio de forma de seguimiento, yo puedo ver cuál es la disminución de hemoglobina y eso a mí como enfermero me compete poder de discernirlo, porque en algún momento tengo que reportar ese hallazgo para que no exista el compromiso en el transporte de oxígeno y en ocasiones se pueda indicar una transfusión sanguínea o el uso de un hemodiderivado. Otra de las situaciones que tenemos que hacer, evidentemente, es el monitoreo cardiovascular. ¿Qué vamos a hacer en el monitoreo vascular? Desde las actividades más sencillas, aquello que nos enseñaron básicamente desde el primer semestre de la licenciatura. La toma de signos vitales, frecuencia cardíaca y tensión arterial. Tengo que tener consideraciones importantes, tengo que saber cómo voy a tomar esta tensión arterial, cuáles son las características que debe tener mi paciente. Si llega mi paciente por el servicio de triage corriendo, exaltada, y no le puedo tomar los signos de forma inmediata, tengo que pedirle que espere por lo menos 5 a 10 minutos y de forma posterior tomar los signos vitales, puesto que por estos cambios fisiológicos que estamos hablando pudiesen llegarse a presentar alteraciones que van a ser erróneas y que me pueden determinar una pauta clínica, una pauta terapéutica que no es la correcta. Entonces, la medición de la presión sanguínea proporciona la evaluación cuantitativa del sistema cardiovascular para la perfusión de los tejidos y del tejido cerebral, así como la administración de nutrientes y sustratos al feto, algo que ya habíamos mencionado. Y bueno, hay normales aumentos relacionados con el embarazo en el volumen sanguíneo, volumen sistólico y el gasto cardíaco, así como la disminución de las resistencias vasculares y de la presión arterial. Entonces, vamos a ver que básicamente en el primer trimestre no hay mucho cambio significativo en el patrón hemodinámico. Donde sí lo hay es en el segundo trimestre y al término del tercer trimestre hay un regreso al patrón hemodinámico de un inicio. Porque es cuando el cuerpo de la madre empieza a prepararse para la pérdida de ese volumen sanguíneo, para la expulsión del producto y mantener una compensación por la pérdida de la presión intraabdominal y la liberación de ciertas estructuras anatómicas donde antes había restricción del flujo sanguíneo. ¿Qué vamos a hacer de las mediciones dinámicas del volumen intravascular? Presión venosa central y la presión arterial media, el gasto cardíaco y las resistencias vasculares sistémicas. Esas resistencias vasculares sistémicas no se necesita forzosamente un aparato para que me lo dé de forma invasiva. Yo lo puedo hacer de forma teórica a través de ciertas fórmulas que yo puedo ir desarrollando, pues ahora sí que con matemáticas. Para los que creíamos que no íbamos a volver a ver matemáticas estudiando enfermería, pues bendita sorpresa que nos llevamos. Y bueno, la paciente obstétrica, cuando llega a presentar algún estado de choque, algún estado de estrés respiratorio, no solamente se debe de medir la PVC, sino que se tendrá que hacer una monitorización de la presión arterial de forma continua, como muy probablemente a través de una línea arterial y la toma de forma seriada de gases arteriales. Es importante que tengamos en consideración que no solamente las gasometrías me van a servir para determinar la función respiratoria. Las gasometrías arteriales me hablan de muchas situaciones: función respiratoria, función metabólica, función de perfusión. Me hablan acerca también del metabolismo en relación al lactato, y si utilizo el lactato como predictor de mortalidad también en mis pacientes de unidades de cuidados intensivos, es uno de los mejores predictores de mortalidad. Y a través de eso es como yo puedo determinar si mi paciente requiere líquido o no requiere líquido, a través del déficit de exceso de base. La producción de bicarbonato, tengo que entender cuáles son las correlaciones que existen de cada uno de ellos y evidentemente eso me marcará la pauta. Y bueno,
El monitoreo cardiovascular nos habla que tenemos mediciones dinámicas y tenemos algunas variantes de la precarga y la poscarga. En este caso tenemos en la interpretación de la variabilidad del volumen sistólico, es decir, qué cantidad de sangre está expulsando el ventrículo izquierdo con cada latido cardíaco. Hay que recordar que la capacidad aproximada de un corazón en el adulto va de los 90 a los 100 mililitros, la capacidad total. Pero el volumen que expulsa el corazón con cada contracción es alrededor de 65 a 75 mililitros, es decir, que da un volumen residual de aproximadamente entre 25 a 35 mililitros. Eso es a lo que se le conoce como variabilidad del volumen sistólico. Con cada latido, qué cantidad de sangre expulsa ese corazón. A eso se le vamos a llamar volumen sistólico, y la variabilidad de pulso sistólico es lo que nosotros medimos a través de una línea arterial. La ventilación mecánica también es una situación importante. Cuando nuestros pacientes tienen diestrés respiratorio o tienen alguna condición condiciona, mejor dicho, la necesidad de establecer esta ventilación mecánica, pues yo tengo que tener en consideración cuáles son las interacciones cardiopulmonares. A mayor presión o a mayor volumen dentro del tórax y por desplazamiento de las vísceras, el corazón se va a empezar a apachurrar. Al estar apachurradito, disminuye precisamente el volumen sistólico y el llenado de estas cavidades, lo cual me puede dar datos de retención o disminución de la precarga, ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores, edema de miembros superiores y edemas agudos pulmonares. Esto básicamente por interacciones cardiopulmonares. Entonces, la ventilación mecánica en la paciente obstétrica también representa todo un reto en el sentido de entender cómo tengo que ventilar, cuáles son esas interacciones, cómo funciona el pulmón, cómo puedo mantener perfusiones normales y cómo puedo oxigenar la sangre de forma normal. Y bueno, tengo que entender que la inspiración positiva disminuye la precarga y aumenta la poscarga del ventrículo derecho. ¿Qué es la precarga? Toda la sangre que llega básicamente al ventrículo derecho. ¿Por qué no va a llegar? Cuando el pulmón se infla, el corazoncito se queda apachurrado, no recibe la cantidad suficiente de sangre, y aparte tenemos que tener en consideración que tenemos una vena cava inferior y una vena cava superior, las cuales también se van a comprimir por correlaciones, y entonces eso no me permite que se llenen de forma adecuada. Y la poscarga, pues es la capacidad de sacar esa sangre que le llega al ventrículo hacia los pulmones. Si yo los pulmones los tengo excesivamente inflados, pues básicamente los capilares no permiten la circulación de esa sangre, y entonces me empieza a quedar con sangre dentro de ese ventrículo, lo cual me da datos de insuficiencia cardíaca derecha. Y entonces esto a su vez impacta de forma negativa en el llenado del ventrículo izquierdo, lo cual nos da una disminución de ese llenado. Por lo tanto, la fracción, el volumen que va a eyectar el ventrículo izquierdo va a estar disminuido. Eso se traduce en bajo gasto cardíaco, alteración del estado de conciencia, hipoperfusión y básicamente una complicación. Por eso la importancia del monitoreo cardiovascular. ¿Cuáles son las medidas de apoyo en el paciente no ventilada cuando hablamos de la situación cardiovascular? Realizar el análisis de la respuesta al volumen mediante la elevación de los pies por encima de la posición neutra y el aumento del fluido a la cavidad torácica. Básicamente aquí le hacemos una prueba de Trendelenburg. Cuando yo tengo pacientes que presentan hipotensión, cuando tengo pacientes que muy probablemente sean sépticas o que tienen algún problema de sepsis, y yo no sé si iniciar con líquidos porque tienen hipoalbuminemia, cuando yo no sé si iniciarles de forma inmediata lo que son aminas, puedo hacer esta prueba de Trendelenburg. ¿En qué consiste? Básicamente es bien sencillito. Acuesto a mi paciente, pongo la cama en Trendelenburg y tomo la tensión arterial. Si hay elevación de la tensión arterial con esa simple posición, quiere decir que mi paciente es respondedor a volumen. Si mi paciente no incrementa la presión aún a pesar de esa maniobra, quiere decir que no voy a tener que administrar muchos líquidos y muy probablemente solamente tendré que hacer una reanimación hídrica inicial y de forma posterior iniciar aminas o vasopresores. En este caso, recordando que los vasopresores indicados o de primera elección siempre será la norepinefrina en el paciente adulto. Y bueno,
la interpretación básicamente ya está ahí, ya se los expliqué. El monitoreo cardiovascular también es necesario la colocación de un catéter venoso central y se van a utilizar sobre todo en las pacientes parturientas críticamente enfermas cuando el acceso venoso es difícil, ¿sale? Tanto para la reposición de líquidos como la administración de medicamentos, así como cuando vamos a utilizar este mismo catéter con diferentes fines. Administración de hemoderivados, administración de líquidos, administración de medicamentos y también la toma seriada de muestras de laboratorio. ¿Por qué? Es importante también que nosotros desde el punto de vista de enfermería tengamos en consideración que estamos para prevenir complicaciones, preservar la función de los diferentes tejidos. ¿Qué es lo que sucede? Que en ocasiones decimos, pues es paciente obstétrica, o al menos en el hospital, no voy a quemar donde trabajo, pero nuestras unidades de cuidados intensivos desafortunadamente son contadas aquellas pacientes que realmente se les coloca un acceso central. Y son pacientes que se van con multipunciones porque a veces están 3, 4 días o hasta una semana en la unidad y reciben punciones para laboratorio, punciones por disfunción del catéter periférico corto. ¿Qué significa? Estamos perdiendo el capital venoso, estamos generando una lesión e incrementando el riesgo justamente de que se genere una trombosis en esa vena y de una complicación de forma posterior. Eso en el menor de los casos. Pero al estar generando multiinvasiones, hay que recordar que podemos también generar una bacteriemia que también de forma posterior nos dé o incremente el riesgo para sepsis y de esa sepsis nos vayamos hasta un choque séptico. Y bueno, la presión venosa central se consideraba hasta hace algunos años como el gold estándar para la determinación del estado hídrico. Sin embargo, ya hoy en día se utiliza el volumen de variabilidad sistólica, es decir, la cantidad de líquido que saca el ventrículo izquierdo por minuto para evidentemente poder decir cuál es la cantidad de líquido que tenemos. Eso, para poder determinar el volumen de variabilidad sistólica, sí se requiere forzosamente de un monitor hemodinámico invasivo que se llama Vigileo o Vigilance. Y para eso se necesita una línea arterial. Evidentemente no todas las terapias lo tienen. Y pues es importante mencionar que es un monitor, un transductor y evidentemente el personal que esté capacitado para la obtención de estas mediciones y la interpretación. Para esto pues también vamos a hacer uso de catéteres de Swan-Ganz o catéter de flotación para medir PVC, presión de la arteria pulmonar y presión de oclusión de la arteria pulmonar, básicamente la presión de enclavado. Eso nos habla acerca de hipertensiones pulmonares, si son precapilares, postcapilares y básicamente toda la hemodinamia de la circulación menor y mayor que vamos a tener en esa situación. También la determinación de la saturación o de la sangre mixta que podemos tener para determinar ciertas pautas hemodinámicas como puede ser la extracción de oxígeno y la determinación del patrón hemodinámico, si es un estado hiperdinámico real o no es un estado hiperdinámico real, porque básicamente nos habla de la saturación de oxígeno a nivel venoso y arterial y cuando se mezclan dentro de ese pulmón. La determinación del gasto cardíaco, por método de Fick, donde hacemos uso de una gasometría arterial y una gasometría venosa, sacando diferenciales, sacando área de superficie corporal, entre otras mediciones, que esto es pura talacha, y quien lo hace, evidentemente, somos enfermería. Método por termodilución, haciendo uso de un catéter de Swan-Ganz, las resistencias vasculares sistémicas, las resistencias vasculares periféricas, entre otras determinantes. Y bueno, todo esto va a estar indicado en qué momento se utilizan los catéteres, por ejemplo, de la arteria pulmonar o catéteres de flotación en estado de shock, preeclampsia severa con oliguria refractaria o edema pulmonar, terapia antihipertensiva intravenosa ineficaz. Cuando ya utilizamos antihipertensivos intravenosos, como es el caso de el nitroprusato de sodio, también es importante estar midiendo los niveles de metabolitos de estos medicamentos. El síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia cardíaca o intraoperatoria, la estenosis valvular mitral o aórtica, es decir, que la paciente ya tenga una miocardiopatía concomitante, insuficiencia cardíaca de la clasificación 3 de la New York Heart Association y el embolismo de líquido amniótico como complicaciones también es importante. ¿Cuáles son algunas de las complicaciones del uso de estos catéteres? Pues evidentemente durante la iniciación, los más comunes, el neumo y el hemotórax, quilotórax, la punción arterial, embolismo,
generación de un bucle, básicamente que el catéter se enrede, y al momento de que yo quiera realizar las mediciones, pues ese bucle no va a permitir que el catéter viaje o que migre hacia la arteria pulmonar y jamás voy a obtener la lectura que yo estoy pretendiendo. La generación de arritmias por estimulación del nodo sinusal, y posterior a la colocación, pues un infarto pulmonar por sobredistensión del balón, o porque ese catéter migró muchísimo más allá de donde debería de estar, la ruptura de la arteria pulmonar, trombosis, infección, como es el caso de los bacteriemias y de la sepsis, la ruptura del balón, el daño valvular, es decir, que el catéter de flotación, aclaro, no esté dentro de la cavidad, sino justamente en la frontera de la válvula, y entonces al abrirse, pues básicamente el aparato valvular se puede romper, puede generar algún daño en alguna cuerda tendinosa o en alguna valva, y pues evidentemente ya no voy a tener esa función de forma adecuada. Y la inadecuada interpretación de los datos. Para esto, evidentemente, yo tengo que reconocer cuáles son las curvas que me va dando el catéter conforme va pasando por las diferentes estructuras a nivel cardíaco. Cuándo pasa por la aurícula derecha, cuándo pasa al ventrículo derecho, y, perdón, cuando finalmente se termina enclavando. Y bueno, tenemos que la principal es la bacteremia, y las que están relacionadas al catéter, pues es hasta el 87%. Aquí tenemos los cálculos hemodinámicos. Esta es una hojita que su servidor en algún momento hizo, donde tenemos valores de referencia, donde nos hablan acerca de parámetros normales, cálculos indirectos, y aquí está el método de gasto cardíaco por método de Fick, los catéteres de flotación, y todas estas fórmulas nosotros las podemos hacer solamente obteniendo dos gasometrías, una arterial y una venosa, y en automático podemos ir derivando cada una de ellas. Entonces, todo esto es cuestión de talacha, evidentemente, y pues sí nos lleva un poquito de tiempo. Aquí es una tabla de los parámetros de pacientes sanas y de las pacientes embarazadas, es decir, cómo van cambiando. El gasto cardíaco, por ejemplo, en una no embarazada, de 4.3 más menos 9, que serían 900 mililitros. Con respecto a una paciente embarazada, aquí tenemos cerca de los 2 litros de incremento, que sería 6.2, más menos 1 litro. Evidentemente, ese litro de qué depende, pues de la complexión de la paciente. Las resistencias vasculares, tenemos aquí que se miden en dinas, de 1500 bajan a 1200, es decir, las resistencias se pierden para poder mantener esa hipervolemia que vamos a tener de forma fisiológica. No es otra cosa más que entender cómo funcionan las cañerías. A mayor líquido o a mayor volumen que quiero movilizar, tengo que tener una cañería más gruesa. Si yo tengo menos líquido, pero quiero que llegue hasta la azotea, pues tengo que poner un tubo más pequeñito con menos líquido para que alcance una cierta presión y pueda lograr subir. La presión oncótica, lo que les mencionaba de la hipoalbuminemia, hay que recordar que esta es la capacidad de las proteínas que tienen del poder osmótico para regresar el agua al espacio intravascular, pues va a estar disminuida durante la gestación, y la presión arterial media va a estar incrementada en determinado momento, porque hay que mantener la perfusión del útero y la perfusión de la placenta, así como del producto. La presión venosa central básicamente no sufre modificaciones, y es precisamente por esta situación que dejó de ser el gold estándar en el manejo de la volemia en la paciente crítica. Y bueno, el monitoreo cardiovascular no invasivo básicamente nos habla de uso de monitores por bioimpedancia, que básicamente son monitores con electrodos que se colocan en diferentes porciones específicas del tórax, como puede ser un monitor de CHIT A, que nos va a decir específicamente dónde van colocados. Eso nos va a servir para determinar la función del ventrículo, el llenado de cavidades, funcionamiento de las válvulas cardíacas, en conjunto con lo que es el diagnóstico y el tratamiento por imagenología, específicamente ecocardiografía. Todo esto para determinar si existe ya alguna cardiopatía o alguna situación importante, ¿vale? La inestabilidad hemodinámica, la falta de recurso de monitoreo invasivo y alto riesgo de lesiones por los procedimientos. También para eso se utiliza la monitorización por imagen. Preferible ahorita recuerdo cuál es ET y qué es ETT, pero bueno,
La ecocardiografía transesofágica que la cardiografía transtorácica, perdón. Esto es transesofágica y transtorácica. Evidentemente, a mayor cercanía con el corazón, pues la imagen es más nítida y hay que recordar que básicamente la ecocardiografía es operador dependiente. Dependiendo la habilidad, la capacidad que tenga el operador, va a ser la interpretación que se obtenga. Y bueno, la paciente obstétrica desplaza de forma anterior y lateral al corazón y todas esas interacciones cardiopulmonares que ya habíamos mencionado. Ahora, llegamos a un punto importante, ventilación mecánica durante el embarazo. ¿Qué es lo que sucede con las pacientes embarazadas? Todo esto que ya hemos venido hablando, presiones, disminución de la función cardíaca, interacciones cardiopulmonares, entre muchas otras más, nos va a generar ciertas complicaciones para poder ventilar a un paciente, evidentemente. Cuando una paciente tiene la necesidad de conocer la fisiología respiratoria, hay que entender que durante el proceso de la gestación hay liberación de relaxina y de progesterona. Estas hormonas van a facilitar la distensión de la caja torácica a nivel de las uniones anfiartróticas, básicamente, que están constituidas por cartílago y hueso. Estas articulaciones tienen una movilidad prácticamente mínima, pero a través de lo que es la relaxina y la progesterona, estas articulaciones tienen un movimiento un poco mayor. Eso permite que la cavidad torácica evidentemente pueda incrementar ligeramente esta capacidad para incrementar el volumen vital, el volumen residual y el volumen total de ese pulmón. La otra es la disminución de la fuerza muscular respiratoria. ¿Qué es lo que sucede? Como también tenemos esta relaxina y la progesterona, parte de los músculos respiratorios, específicamente hablando de los intercostales y del diafragma, ¿sale? Va a empezar a perder esta fuerza muscular. La disminución de las capacidades pulmonares, que como ya mencionamos, y la reducción de la caja torácica. Esto en relación a la compresión por las vísceras y la distensión que se genera por esas hormonas. Ahora, punto importante. Cuando yo ventilo a mis pacientes, tengo evidentemente que tener criterios. Estos criterios para la ventilación es un tema muy aparte, que tenemos criterios tanto clínicos, tenemos criterios gasométricos y tenemos criterios ventilatorios para poder determinar cuándo una persona necesita ventilación mecánica. De forma inmediata, tenemos alteraciones del estado ácido-base, tenemos alteraciones del estado de conciencia, Glasgow menor a 8, datos francos de insuficiencia respiratoria, como el esfuerzo respiratorio, uso de músculos accesorios, la coloración, entre otras situaciones. A todos los pacientes es importante mencionar que existe algo que se llaman parámetros de neumoprotección. Estos parámetros de neumoprotección nos hablan acerca de la forma un tanto más fisiológica, más amigable para poder ventilar a mis pacientes. ¿Qué significa esto? Anteriormente se utilizaban diferentes volúmenes para poder ventilar a mis pacientes. Hay que recordar que los pulmones para cada uno de nosotros son de distinto tamaño. No puedo estandarizar 450 para una persona que mide 1,60 que para una persona que mide 2 metros. ¿Sale? Por ejemplo, no puedo estandarizar volúmenes. ¿Por qué? Porque evidentemente esto me va a generar o incremento de presión o que tenga una presión a nivel pulmonar que no es la suficiente para que precisamente por distensión de la membrana alveolo-capilar se dé a cabo en los procesos de difusión de los gases y evidentemente las leyes de los gases de Boyle puedan funcionar para transformar el oxígeno en estado gaseoso, en estado líquido, que se pueda disolver, así como la salida del dióxido de carbono a través de esta misma membrana. Entonces, para poder llevar a cabo todo esto, yo tengo que hacer la determinación de algo que se llama peso predicho. ¿Por qué? Otro de los cambios que se presentan en la paciente obstétrica crítica es que durante el proceso de la gestación se va ganando un peso que en las guías igual de obstetricia nos determinan que no debería de superar los 12 kilos. De hecho, debería de estar de una ganancia máxima de 9 hasta límite 12 kilos.
¿Qué pasa si yo, por ejemplo, empiezo a calcular el volumen de 6 mililitros por kilo de peso para una paciente que pesa 70 kilos e incrementó 12 kilos más durante el proceso de embarazo? El volumen que voy a estar ingresando a esos pulmones va a ser excesivo. ¿Qué me puede generar? Algo que se llama lesiones por estrés y strange a nivel alveolar. ¿Qué es esto? Básicamente inflo dos globos que están en conjunto y al inflarse estos dos globos se van a estar frotando entre ellos. Este frote o este rozamiento entre los alvéolos me va a generar un proceso inflamatorio. ¿Qué me genera este proceso inflamatorio? Presencia de interleucinas, de factor de necrosis tumoral alfa, de macrófagos y agregación plaquetaria. ¿Qué me va a generar? Una dificultad para el destete de mis pacientes, unos datos similares a una neumonía y la necesidad de forma posterior de continuar con el proceso ventilatorio a largo plazo. Además de una etapa fibrótica en el pulmón, es decir, puedo llegar a generar lesiones pulmonares irreversibles a consecuencia de una mala ventilación. ¿Cómo lo hago entonces? Tengo que hacer la fórmula de calcular la altura de mi paciente en centímetros, ¿sale? La fórmula es la altura de mi paciente menos 152.4 y esto lo voy a multiplicar por 0.91. Si el caso es que sea mujer, se le van a sumar 45. Si es hombre, se le suman 50. Y eso, el resultado es el peso predicho, es decir, el peso ideal que debe de tener mi paciente. Y a través de ese peso predicho es como yo voy a ventilar a mi paciente para que esos pulmones no tengan las lesiones por estrés y strange. ¿Cuáles son estos parámetros de neumoprotección? Un FiO2 siempre por debajo del 60% para prevenir algo que se llama como biotrauma a consecuencia de dosis excesivas de oxígeno, porque hay que recordar que el oxígeno es un gas medicinal que también tiene efectos deleterios, como cuáles. Si yo tengo fracciones altas o niveles de oxígeno todo el tiempo altos, el CO2 también disminuye. Y el CO2 es un vasodilatador o un vasoconstrictor a nivel cerebral que también me puede condicionar alteraciones del estado de conciencia. Tengo que tener una PEP de 5, por lo menos. Ya no existe una PEP fisiológica, pero por lo regular siempre se les coloca 5 o menos. Debemos tener una presión pico, una presión meseta menor a 30 centímetros de agua. Esto evidentemente es el punto máximo de la insuflación del pulmón para no generar también este tipo de lesiones por barotrauma y volutrauma. En este caso sería por barotrauma. Esto de baro es relacionado a presiones. Frecuencias respiratorias lo más fisiológicas parecidas de 2 a 18. Sin embargo, hay que tener en consideración que la paciente puede estar gestando. Y entonces con 18 respiraciones por minuto no voy a alcanzar la frecuencia ideal y entonces podría jugar un tanto más con esta frecuencia respiratoria, así como con los tiempos inspiratorios y expiratorios. Y el volumen se va a calcular a una dosis de 6 mililitros por kilo de peso. Ahora, vamos a tener que hacer también uso de las nuevas modalidades ventilatorias, que básicamente son aperturas rápidas de la vía aérea, pero que esto me puede dar diferentes tipos de variabilidad o de modalidades, donde tengo tiempos altos, donde tengo presiones altas, IPAP alto, un PIP alto, tiempo bajo, presiones bajas y la frecuencia respiratoria. ¿De qué determinará todo esto? Básicamente de la experiencia de la persona que programa el ventilador, de la experiencia y la habilidad que tiene para hacer que el ventilador se acople al paciente. Esa es una situación bastante importante. Siempre, absolutamente siempre, el ventilador se debe de acoplar al paciente, no el paciente al ventilador. ¿Por qué? También existen estudios que nos dicen que a mayor número de asincronías con cada una de las ventilaciones del paciente, la paciente en este caso va a tener un riesgo mayor de mortalidad. Entonces es importante que nosotros veamos que las necesidades de la ventilación del paciente, él mismo nos va dictando o va a marcar estas pautas, de tal manera que yo tengo que hacer que el ventilador, insisto, se acople a la paciente y no de forma contraria.
Y bueno, esta básicamente es las variantes que tengo: tiempos altas, tiempos bajos, presiones bajas y la frecuencia respiratoria. Esas son las determinantes o los parámetros que yo puedo estar moviendo. Tiempos altos de inspiración, es decir, prolongo el tiempo inspiratorio o puedo incrementar las presiones, pero que baja de forma rápida, de tal manera que inclusive cuando tengo datos de sepsis, neumonías, cuando pretendo reclutar alveolos, pues tenga precisamente esas variantes para poder hacer un reclutamiento alveolar de forma adecuada, cuando, por ejemplo, la posición prona, pues no es una opción. Y bueno, sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Se abre, me imagino, el espacio para que ustedes puedan hacer estas preguntas y con todo gusto pues estaríamos respondiéndolas. Así es, licenciado. Por aquí tenemos una pregunta que nos realizan. La licenciada Patricia García, disculpe, cuando la madre sufre crisis de ansiedad y si durante el parto ella presenta una crisis, ¿cómo se considera un riesgo? Sí, tendríamos que ver básicamente cuál es la afectación de estas crisis de ansiedad. Ya lo mencionábamos dentro de las prioridades del triage. Cuando tenemos alteraciones básicamente a nivel neurológico que nos pueda poner en riesgo la integridad de nuestra paciente, evidentemente tenemos que hacer el control de estas crisis. ¿Cómo se van a hacer el control o cómo lo vamos a lograr? Desde un inicio, cuando hacemos el interrogatorio, cuando conocemos a nuestra paciente, cuando empezamos a hacer una entrevista, tenemos que determinar esos factores de riesgo, de tal manera que muy probablemente vamos a tener que hacer el uso de una interconsulta con el servicio de psicología, que tengamos que hacer la consulta con un psiquiatra o determinar si la paciente toma algún tipo de medicamento para este tipo de situaciones. Por eso es importante mencionarlo desde un inicio: cuáles son las enfermedades concomitantes que tiene, si llevó el tratamiento adecuado, si desde todo el tiempo se tenía planeado que la resolución fuera por determinada vía. Evidentemente tendremos que tener ahí esas medidas para poderlas salvaguardar. Pero sí, evidentemente es un riesgo que se tiene con algunas de las pacientes. Ok, licenciado, muchas gracias. Por aquí, la licenciada Martínez nos pregunta, buenas tardes, yo quisiera saber cuál es el contenido correcto de la caja rosa y la guinda, o de dónde puedo obtener, o de dónde lo puedo obtener que sea literatura oficial. Ok, bueno, de hecho nosotros tenemos a nivel nacional todo lo que es el manejo de código Mater. De hecho ustedes así lo pueden buscar como guías de práctica clínica de código Mater o el lineamiento técnico del código Mater. Ahí básicamente les establece cómo deberían de estar constituidas. Sin embargo, por experiencia, una sola literatura nacional que nosotros tengamos en la cual nos diga cómo debe de estar constituida la caja, tanto la roja como la rosa o la guinda, dependiendo de la unidad hospitalaria, pues realmente no hay, porque hay lineamientos que nos dicen que debemos de tener 40 ámpulas, hay otros que nos dicen que debemos tener 60, hay otros que nos dicen que solamente 20. Entonces, una sola literatura evidentemente no hay. Aquí lo que tendríamos que hacer es que tendríamos que adecuarlo con base en la unidad hospitalaria. Por ejemplo, la unidad donde nosotros trabajamos pues es única y exclusivamente para puras pacientes obstétricas. Evidentemente es un hospital materno-infantil, pero en cada una de las áreas se estableció de forma interna que las cajas deben de contener 40 ámpulas de sulfato de magnesio. Perdón. Y entonces solamente vamos adecuando con base en tanto en material como en medicamentos que tenemos, porque por ejemplo, nos dicen que debemos de tener la betalol, sin embargo en mi unidad no tenemos la betalol. En las cajas también nos dicen que tenemos que tener carbetocina, ergonovina y demás, y esos medicamentos solamente contamos con ellos en la unidad tocoquirúrgica. Entonces, básicamente la literatura específica donde diga que todas las unidades a nivel nacional deben de contar con ciertos medicamentos, cantidades y demás, no la encontramos. Ya tiene que ser adecuación de la propia unidad. Ok, licenciado, muchas gracias.
Pues parece que ya no hay ninguna pregunta, únicamente pues saludar a todo el gremio de enfermería que se conectó en esta sesión el día de hoy. Nos visitan, nos ven personas del Hospital General de Apan. em, ah, y bueno, saludos también desde Tequisquiapan. Ah, entonces, bueno, nos envían saludos de muchas partes de la República Mexicana. Por aquí nos dicen Iris Valencia Alvarado, presente, pasante de enfermería, Hospital General de Apan Hidalgo. También nos ven desde Cuba. Buenas tardes, Juana Castañeda Obando. Y, ok, también nos mandan saludos de aquí del Estado de México. Y bueno, pues creo que serían todos los comentarios y todas las preguntas que nos hicieron el día de hoy. Y pues bueno, el Colegio Nacional de Peritos en Enfermería de México le da las gracias al licenciado Eduardo por este espacio en donde nos pudo compartir su vasto conocimiento sobre el tema. Le agradecemos también a todos los colegas que se conectaron el día de hoy. Y bueno, me gustaría invitarlos al diplomado que tenemos disponible. El diplomado se llama El actuar de enfermería dentro del marco legal en México. Inicia este 23 de septiembre. Van a ser 2 sesiones al mes.